Gracias, Fabricio Góngora, por estar acá con nosotros, abogado de una víctima, abogado de una familia que ha denunciado un caso también de violación en el Colegio Alemán de La Paz. A ver, hay un primer caso que se había presentado en el Colegio Alemán en Santa Cruz, la violación a un muchacho por otros estudiantes. El acusado hoy está fuera del país, se lo había visto en una fiesta o en una discoteca, no recuerdo bien, hoy está desaparecido. Luego vino otro caso en el Colegio Alemán, esta vez en la ciudad de La Paz, de una niña, una pequeñita, también abusada por un trabajador del propio colegio. Está esto en investigación. Autoridades del Colegio Alemán habían señalado que hay un manejo no responsable de la información en redes sociales y en algunos medios. Queremos cumplir con nuestro trabajo. Somos un medio llamado tradicional, un medio que no puede estar gualaichando como en las redes. Por eso estamos entrevistando a Fabricio Góngora, abogado de la víctima de un tercer caso. Quisiera, por favor, Fabricio, que nos recapitule este caso, agradeciendo su presencia acá en el Piedra, Papel y Tinta. Claro que sí. Muy buenos días, Claudia. Agradecido por la oportunidad. Para darte un pequeño contexto de la relación de hechos, los padres de familia, al haberse enterado de las circunstancias en redes sociales y medios de comunicación de la denuncia que hacías mención de una pequeña niña que habría sido víctima presunta, ¿no?, de un delito de violación, tomaron el coraje de hacerlo público, porque tú sabes muy bien que este es un tema bastante delicado. Como padres ellos se encuentran acongojados, están muy tristes, mas sin embargo se encuentran fortalecidos con la verdad. La relación de hechos es la siguiente, para poner en contexto. Favor. El hecho sucedió el 4 de agosto del año 2023, es decir, la gestión pasada. El año pasado. El año pasado. Dentro de las inmediaciones del Colegio Alemán de la ciudad de La Paz, ¿no? Más específicamente el apartado del baño para personas con discapacidad que se encuentra dentro en la parte, de las instalaciones del colegio. Dentro de las instalaciones y dentro del horario académico curricular que ellos cuentan. El 25 de agosto, es decir, 20 días después de los hechos sucedidos, la dirección del colegio le llama a los padres de familia a efectos de comunicarles que habría pasado algo. Habría pasado algo consensuado, en palabras del director y de la psicóloga, ¿no?, que es un hecho consensuado. Perdón, ¿cuántos años tiene la víctima? Claro que sí. Ambos son estudiantes de secundaria, 14 años. Ella tiene 14. Sí. ¿Y él? También 14. 14 años. Es paralelo. Creo que no puede haber ninguna relación consensuada tratándose de menores, ¿no? Así es, como tú le dices, Claudia. Entonces los padres se encuentran sorprendidos con la noticia porque la dirección del colegio les dice: hemos investigado, es un hecho consensuado, no hay ningún delito, pero les sugerimos que hablen con su hija. Es decir, deja carta abierta a interpretaciones. La familia, evidentemente acongojada con la situación, consulta al patrocinio legal y a instancias técnicas, durante los cuales le señalan de manera puntual, tienen que denunciar los hechos a la Defensoría de la Niñez. Porque sí lo determina la normativa, Claudia. El 155 del Código Niña Adolescente determina que cualquier persona, incluido tú, yo o servidor público, tiene la obligación de denunciar ante el acontecimiento o enterarse de hechos que pueda hacer violencia contra cualquier niña o adolescente. En ese sentido, el 30 de agosto del 2023, los padres de familia presentan su denuncia formal en la Defensoría de la Niñez y Adolescencia y esta instancia remite obrados a la Fiscalía. Es decir, se sustancia el proceso penal en el régimen especializado de sistema penal para adolescentes. ¿En qué momento estamos ya cronológicamente? Sí. En el proceso penal se avanzó de manera coherente, evidentemente hay demasiadas pruebas indiciarias, ya contamos con la acusación para el juicio oral. Es decir, la fase investigativa ha concluido y la Fiscalía ha recolectado tantos elementos probatorios que ya tenemos la acusación formal para iniciar el juicio oral. En este caso, la denuncia está dirigida al colegio, al agresor. ¿Cómo se hace para plantear esto? Les comentamos que la denuncia evidentemente está dirigida, sustanciada contra el agresor, es decir, el ahora acusado por violación. Que es un menor de edad. Es un menor de edad, ¿no? Evidentemente. Pero hay bastantes irregularidades, Claudia, que te he venido a comentar referente a la actuación de la unidad educativa con los hechos. En primer lugar, que digan que es un hecho consensuado, que determina estas circunstancias, llama poderosamente la atención. Durante la fase investigativa ratifican esa posición que era verbal mediante memoriales a la Fiscalía, alegando que el colegio ha tomado conocimiento, pero al ser un hecho consensuado no puede interferir en el desarrollo natural de los adolescentes. ¿Cómo toman conocimiento de esto, Fabricio? ¿Hay cámaras? ¿Y cuánto se llega a saber, a registrar de este caso como para emitir?
Uno de los elementos, pronunciamientos. uno de los elementos irregulares, Claudia, durante la fase investigativa, evidentemente era la obtención de las cámaras de seguridad. El colegio mencionado es uno de los máximos referentes de la zona sur y cuenta con grandes infraestructuras, pero llama poderosamente la atención que al momento de la petición de las cámaras de seguridad alegan que las mismas habrían sido borradas. Es decir, que no contarían con los elementos grabados, por así decirlo, de imágenes grabadas, ¿no? Ahora es cierto también, Fabricio, que no se puede tener registros ad eternum de las cámaras, ¿no es cierto? Las cámaras tienen un tiempo, me imagino, de vigencia de las imágenes. Así es. ¿Ya tomó en cuenta esto? El pedido, claro que sí. El pedido fue dentro de los 30 días iniciado las denuncias, es decir, dentro de los 30 días con relación a los hechos vinculados. Y el colegio alegó que no tiene la capacidad de grabar esos elementos, ¿no? Entonces, llama poderosamente la atención. No hay registros de cámaras. No hay registros. Empero, tú sabes bien, Claudia, que al tratarse de un tema de niñez y adolescencia no puedo entrar en demasiados detalles técnicos. Por supuesto. Y obviamente se reserva la identidad de ambas partes. Empero, sí se han concedido elementos probatorios indiciarios como certificados médicos forenses que acreditan la lesión, certificaciones psicológicas en cámara GESEL, entrevistas, etcétera, ¿no? Hay los elementos indiciarios. Y luego hay un principio que cada vez se respeta más en las legislaciones de muchísimos continentes y países, y es el creer a la víctima, ¿verdad? El dar crédito a la víctima. Así es, Claudia. Y a todos los que nos están oyendo y viendo, les hago conocer que la línea de la jurisprudencia constitucional y también de la línea de la Corte Interamericana de Derechos Humanos establece de manera puntual que en delitos de violación, un elemento sustancial del proceso judicial, por así decirlo, es el consentimiento de la parte. Si la víctima alega que no existió un consentimiento, evidentemente se le tiene que creer a la víctima. En este caso... ¿Y fue así en este caso? El colegio tomó otra posición. El colegio desde un momento señaló, habiendo hablado con la parte denunciada, ellos nos dicen que habría consentimiento, motivo por el cual no hay nada que investigar. Hecho totalmente contradictorio con lo que dice la normativa, la jurisprudencia, la doctrina y lo que determinan los especialistas. Con los casos que se han presentado también en el colegio alemán en Santa Cruz, que se entiende, los colegios no necesariamente están preparados o tienen protocolos, y si los tienen no siempre se activan de una manera eficaz ante estos casos. El caso que se había presentado en el colegio alemán en la ciudad de Santa Cruz daba cuenta de este fenómeno, ¿no? De tener protocolos pero que no se habían activado de la manera más eficaz, y de hecho me imagino que esto sirvió para perfeccionar. Es una lástima que se perfeccionen sobre la base de este tipo de casos, pero ya se habían, digamos, completado los procesos. ¿Qué sucede en el caso del colegio alemán, sobre todo teniendo este anterior caso, el abuso de una pequeñita por parte de un adulto trabajador en el mismo colegio, que entiendo fue desvinculado de la institución educativa, del colegio? ¿Esto no permitió el tener un protocolo? ¿Cómo actuó el colegio? ¿Qué reacción tuvieron? Por supuesto, de la dirección del colegio, pero también del área psicológica. ¿Cómo fue recibido este caso? ¿Cómo se llevaron, dicho en pocas palabras, la relación entre los abogados y las autoridades del colegio y los responsables? Claro que sí, evidentemente ha sido un poco complicado. El colegio, al haber tomado posesión desde el momento inicial de la denuncia, esto complicó en la fase investigativa. Ya sea con el tema de la obtención de las cámaras, con la declaración testifical tanto del director, psicóloga y otros profesores que alegaban, incluso se llegaron a manifestar que sí existía el consentimiento. Yo te pregunto, Claudia, si no estamos presentes en un acto, ¿cómo vamos a dar el consentimiento, no? O alegar la naturaleza del consentimiento, más aún cuando se trata de niño o niña adolescente de 14 años de edad. En primera circunstancia, la autoridad jurisdiccional determinó el alejamiento del ahora acusado por violación, evidentemente en virtud de la revictimización, es decir, las medidas de protección estaban establecidas, pero otro caso irregular u otra circunstancia irregular que se viene dando en juzgados es que la propia juez del juzgado público de niñez y adolescencia revertió su propia determinación, es decir, aceptó la reincorporación del ahora acusado en el mismo establecimiento, en el mismo grado de secundaria, y tú sabes muy bien que esto genera revictimización. Evidentemente, habla... Claro, el juzgado... No, y además aquí si viene, y tienen razón en el colegio alemán cuando dicen que cuando esto traspasa a las redes se genera desinformación, revictimización al poner nombres. Tenemos los cuidados, por supuesto, en la justicia, como abogado, en estos medios
tradicionales, pero en las redes hay una borrachera que circulan nombres, fotos, y esto hace muchísimo daño a las familias y a los Así niños es. y adolescentes, ¿no? Sí, evidentemente, Claudia, es un tema muy delicado y te he traído para que tomes conocimiento un posicionamiento de parte del establecimiento educativo, un comunicado que lo emitieron el día de ayer. Ayer. Si tú te ¿Lo fijas, puedo leer? Claro que sí. El comunicado dice: estimados padres de familia, cuerpo docente y personal administrativo. En los pasados días han aparecido en los medios de comunicación y redes sociales denuncias sobre presuntos actos de abuso sexual ocurridos en nuestro colegio. Dichas denuncias se sustentan sobre desinformaciones y afirmaciones tendenciosas alejadas de la realidad. Al respecto, les informamos que el colegio hará pública su posición sobre estas denuncias y aclarará cada una de las acusaciones de las que está siendo objeto. Reiteramos una vez más que en todo momento hemos actuado en estricto cumplimiento a los protocolos existentes para este tipo de presuntos casos y de acuerdo a la normativa legal nacional vigente, y que, como comunidad escolar, nuestra mayor preocupación es que se aclaren dichas denuncias, dicen en el Colegio Alemán. Tengan ustedes la certeza que para el Colegio Alemán Mariscal Brown los derechos, seguridad e integridad de las y los alumnos están por encima de cualquier consideración. Sin embargo, no podemos permitir que se siga mellando la dignidad e integridad de nuestra institución de manera arbitraria, dice el comunicado, que es de fecha Del día de ayer. de ayer. Sí. Si tomas atención en el primer párrafo, ellos alegan de manera puntual y clara que estas denuncias se sustentan en desinformaciones. Es decir, a la familia de las víctimas les están tratando de decir que sus denuncias son falsas, que no han pasado los hechos. El colegio no puede tomar posicionamiento. En este caso, ellos no pueden ser juez ni parte. La normativa establece que ante el conocimiento de los hechos remiten a las instancias pertinentes y estas instancias determinarán la culpabilidad o no. El colegio no puede aseverar que son denuncias basadas en desinformaciones. ¿Cómo se está actuando en la justicia? Claro que sí. Te comento rápidamente que estamos a la espera de la convocatoria del juicio oral, ya que ya tenemos la acusación. Tenemos una reiteración de justicia porque el 23 de febrero de este año la Fiscalía presentó a juzgados la acusación formal. De forma rara, irregular, destituyen o cambian a 2 fiscales que estaban a cargo. Estamos ante el tercer fiscal, no sabemos ya quién va a seguir el proceso del juicio oral. Y el Juzgado Público de Niñez y Adolescencia, primero de la Ciudad de La Paz, no convoca el juicio oral. Durante la fase investigativa, el investigador asignado al caso, entre bambalinas, como se dice, nos comentaba que existirían más casos que no suelen llegar a juicio o a sentencia porque hay mucha influencia. No queremos decir de quién. Manipulación de la justicia. Probablemente, no sabemos, nosotros no podemos afirmar, pero es lo que nos comentaba y ahora lo vemos reflejado en nuestras circunstancias. Motivo por el cual, Claudia, los padres de familia, al momento de hacerlo público, han presentado denuncias ante las instancias pertinentes. Presentaron la denuncia haciendo conocer los hechos a la ministra de la Presidencia, la señora María Elena Prado. También lo han hecho conocer al defensor del pueblo, al señor Pedro Calizaya, referente a la protección de los derechos fundamentales, y asimismo al señor Iván Lima, el ministro de Justicia y Transparencia Institucional, a efectos que pueda visualizar si existe o no esta reiteración de justicia y si también cuál va a ser el posicionamiento del gobierno nacional. Estas entidades gubernamentales a lo largo de las gestiones han venido señalando que el gobierno tiene mano dura contra todo tipo de violencia contra la mujer y víctimas, en este caso, y en los un grupo niños, sí, de abuso de a los vulnerabilidad. niños. Entonces esperamos también su pronunciamiento oficial. Evidentemente queremos que se esclarezcan los hechos, que se respeten los derechos de ambas partes, pero que se investigue y que continúe el juicio. Ahí vamos a seguir nosotros, Fabricio, en recuperar las posiciones, acaba de mencionar, del ministro de Justicia, Iván Lima, de la ministra de la Presidencia, Marianela Prada, y del defensor del pueblo, que también está llamado a defender a las y los bolivianos cuando el Estado no cumple con su función. Seguimos esta pista. Por supuesto que también están abiertos nuestros micrófonos, están abiertos nuestros canales para las autoridades del Colegio Alemán, para las autoridades, para quienes quieran emitir alguna posición y no solamente a la familia de la víctima y hoy al abogado de la familia de la víctima, Fabricio Góngora, que ha tenido la gentileza de estar con nosotros. Gracias, Fabricio.